Shalom, muy buenos días. Hoy comenzamos nuestro espacio semanal hablándoles de espiritualidad, más específicamente de Kabbalah, y además de la relación de la Kabbalah con la poesía contemporánea. ¿A que no se habían parado a pensar que existe relación entre la mística judía y poetas como Borges, Juan Gelman o Nikoitsky? La investigadora Elisa Martín ha analizado esta relación y sobre ello ha escrito un libro. Buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, encantada de estar aquí. Yo quería empezar que nos cuentes cómo has llegado al punto de la relación entre la Kabbalah y la poesía contemporánea. Bien, pues el inicio de todo este trabajo, de todo este estudio, está en una investigación que yo empecé a hacer sobre el tema del exilio en la poesía de Juan Gelman, uno de los poetas sobre los que hablo en el libro. Juan Gelman es un poeta argentino que tuvo que exiliarse como consecuencia de la dictadura militar, murió uno de sus hijos, bueno, es una historia muy traumática y bastante conocida. Y él, que es de origen judío, pero no religioso y que hasta ese momento nunca había tenido ninguna inclinación por temas judíos, pues al encontrarse en el exilio empieza a hacer una búsqueda en sus raíces y también a hacer una búsqueda en la cultura judía para buscar esas metáforas y esa forma especial que tiene el judaísmo de pensar acerca del exilio y el sufrimiento del exilio. Entonces, mi idea era hacer un trabajo sobre el exilio en la poesía de Juan Gelman y al final esto se acabó convirtiendo en un trabajo sobre la lectura que hace Juan Gelman del exilio a través del judaísmo, puesto que él hizo este tipo de recorrido personal. Para relacionar este tema con la mística, un simbolismo, unas metáforas que le servían a la hora de escribir a él sus libros. ¿Cuál es el punto ese de unión? El hecho de que en la mística judía se hace una reflexión muy fuerte acerca del sentido del sufrimiento y del sentido del exilio. El exilio en una dimensión no solamente histórica, sino también existencial. Hay una serie de místicos que llegan incluso a decir que el primer gran exiliado que existió fue el propio Dios, porque al crear el mundo él se exilió y dio lugar a una nada, a un vacío que le hizo como separarse de su propia creación. Entonces Juan Gelman se queda como fascinado por todo este tipo de pensamiento acerca del exilio como una cuestión existencial y como una cuestión que va más allá de una experiencia histórica, sino que tiene que ver con las raíces más profundas del ser humano y de su lugar en el mundo. Relacionó su exilio, digamos, con los conceptos de la mística. Sí, hizo una cosa muy interesante que fue, por ejemplo, escribir un libro en el cual él tomaba textos de la Biblia o textos también de la mística judía y reescribía esos textos, es decir, eran como traducciones, pero no traducciones, sino versiones completamente distintas en las cuales él, a partir de un texto bíblico o de un personaje o de un texto de la Cábala, expresaba su propio sentimiento hacia el exilio. Es lo que él también, citando a otro poeta, decía, la confluencia entre un elemento interno, es decir, un elemento de lo que él estaba sintiendo en ese momento, y un elemento externo, es decir, algo que él encontraba en otro libro, en una historia, y lo hacía suyo. Y es de esa unión de donde surge el poema, ¿no? Entonces, bueno, Juan Gelman hace todo este recorrido que además es muy amplio porque él se dedica a textos bíblicos, también textos místicos judíos y luego también llega incluso a interesarse mucho por el mundo sefardí y por la cultura judeo-española, incluso él, no siendo él de origen sefardí, porque escribe un libro en judeo-español que se titula Dibashu, o sea, él retoma esta lengua que no tiene nada que ver en principio con sus raíces, pero la retoma para escribir un libro porque dice que al conocer la historia de los sefardíes se sintió profundamente identificado con ella en toda esta cuestión del exilio y que le pareció que esa lengua, el judeo-español, era como el territorio más exiliado de la lengua española. Entonces, para él, estando fuera de Argentina, la lengua española se convirtió como en su única patria, como en esa cosa que le unía a su pasado, y el judeo español le resultó de repente de un gran interés poético porque vio en ese idioma como lo que él llamó el territorio más exiliado de la lengua española. Todo lo que nos cuentas es con respecto a Juan Gelman. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Borges, que lo hemos citado antes, o con Nikoitsky? Sí, bueno, yo hice primero este trabajo acerca de Juan Gelman y después vi que había otros autores que también se habían inspirado en la cábala y en la mística judía. Y me empecé a preguntar también por qué. O
O sea, fue como, ¿qué es lo que tiene la cábala y la mística judía en relación al lenguaje y al lenguaje poético que hace que haya tantos poetas que se hayan interesado en esta tradición? Además, en el caso de Hellman, él era un poeta de origen judío, pero los otros, Valente y Borges, no. Entonces, incluso personas ajenas en sus raíces a esa tradición, de repente encuentran una fuente de inspiración para la poesía, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto tiene que ver con la visión del lenguaje que aparece en los textos místicos judíos y que interesa mucho a los poetas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Borges, pues está siempre esta gran metáfora del universo como una biblioteca y la idea del lenguaje como un absoluto, es decir, el lenguaje que lo contiene todo, el lenguaje en el que está absolutamente todo lo que hay en el mundo y que después el ser humano tiene que ser capaz de sacar de ahí lo que buenamente puede, ¿no? Sí, pero... Y José Ángel Valente también piensa un poco esto mismo, ¿no? O sea, él tiene un texto, por ejemplo, muy bonito en el que habla de que hay un tópico en la poesía europea, por lo menos, que habla de la inefabilidad del lenguaje, es decir, como que dice que el lenguaje se queda corto, que hay algo que nosotros queremos decir y no podemos decir. Bien, pues Valente rechaza esta idea y apela a la tradición judía para decir, no es el lenguaje lo que se queda corto, en el lenguaje está absolutamente todo. Somos nosotros los que no llegamos, ¿no? Y si nosotros profundizamos en el lenguaje podemos llegar a encontrar todos los misterios del mundo, todos los misterios de la creación. Entonces no es el lenguaje el que está corto, sino que nosotros somos los que no llegamos y los que a través de la penetración en el lenguaje podemos conseguir comprender muchas más cosas. Es verdad que las palabras a veces se nos quedan cortas, igual que el tiempo se nos ha quedado corto. Me gustaría decir a nuestros espectadores el libro El lugar de la palabra. Quien quiera profundizar más, aquí lo tienen, El lugar de la palabra. Te deseamos muchísima suerte en todos los proyectos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, y si es audaz buscar la relación entre mística y poesía contemporánea, nosotros nos arriesgamos más y damos un salto con mucho duende al flamenco. Y para duende, el de Sosi Israelí. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Sosi, explícanos por qué al israelí le gusta tanto el flamenco. ¿O es que hay alguna influencia judía en este baile? Al israelí, como sabes, el israelí es una persona que viene de muchos sitios y el flamenco es un arte que viene de muchos sitios, tiene influencia judía, musulmana, de toda Andalucía y el flamenco es tan grande, tiene tanto que es como el camino del judío, del israelí, que viene de tantos sitios y el flamenco tiene cabida para todos los israelíes, para todas las influencias culturales que hay. ¿Cuánto tiempo llevas en este ámbito, en el flamenco? 22 años. ¿Cómo empezaste? Empecé con 30 años y todo el mundo me dijo, con 30 años, una israelí de origen persa no va a tener espacio en España. Hay miles y millones de bailadoras y era mi sueño desde los 6 años. Empecé todos los días 5 o 6 horas, trabajando las manos, la postura. Los ojos. Los ojos, que es un trabajo muy duro, muy profundo. Estudiando los palos, estudiando la historia, estudiando la influencia judía, que es mi otro amor, el flamenco y el judaísmo. Y llegué a tener mi propio centro de flamenco. Cuéntanos un poquito. Sí, nuestro centro se llama Comedia Flamenco, es Centro de Arte Flamenco Internacional. Acá para toda la zona norte de Madrid tenemos encuentros de músicos, jazz, flamenco, persa con flamenco, hindú con flamenco. Es como la fusión, ¿no? De todas las culturas con el flamenco. Muchos talleres, muchos artistas y tenemos lo que se llama Puente de Cultura. El Puente de Cultura es un puente que hacemos entre España e Israel, donde traemos artistas israelíes a España como artistas flamencos a Israel. Traemos muchos alumnos. Esa semana llega un grupo de 25 alumnos de Israel al centro para que ellos vean el flamenco en España. Y les encanta. Les encanta. En Israel hay casi 3.000 alumnos de flamenco. Hay miles de gente, de personas y de artistas que aman a España. Es una lástima que a los españoles no les llega ese mensaje de amor. Por eso estamos aquí. Eso es un mensaje muy importante porque en Israel
España para una persona israelí es un deseo llegar, un deseo probar ese arte tan profundo, que tiene tanta conexión con nuestro arte, con nuestras raíces, con todos los sabios que han estado aquí, con Ibn Gabirol, con tanta riqueza cultural. Y el flamenco es un puente actual entre el joven israelí y la cultura española que existe aquí en Madrid o en Andalucía. Y lo que hacemos en el centro es traer a la gente, llevar gente de aquí, hacer este intercambio. Cito, es un fragmento de la Petenera. Dice: ¿Dónde vas, bella judía, tan compuesta y a deshora? Voy en busca de Rebeco, que espera en la sinagoga. Mira, la Petenera es el palo más judío que hay en el flamenco. Y no hablo del flamenco antiguo, sino del flamenco actual. Es lo que se bailan y cantan ahora. No es algo que está en el pasado, no, es en el presente. Una persona que sube al escenario, siempre le van a cantar esa frase de Rebeco, de la sinagoga. Y muchas veces cuando yo doy una clase y pongo la otra frase de la Inquisición... Sí, si quieres la citamos, es: yo soy como los judíos, aunque me quemen con la ropa, no niego lo que he sido. Cuando yo pongo esa música, y es del Capullo de Jerez, que es un flamenco actual de Jerez, y las niñas lo bailan así, yo digo, mira, no vamos a bailar, vamos a escuchar. ¿Qué está diciendo esa letra? No estamos en Japón, no estamos en la India, que hemos dado talleres en todo el mundo, estamos en España. Escuchar la letra, ¿qué dice? Te van a quemar. Y estás con una sonrisa, un momento, pensar, escuchar, reflexionar. Xosi, sabemos que el flamenco, aparte de ser un arte mayor, nos sirve como terapia. ¿Vosotros lo utilizáis en algunos centros? Sí, lo que hacemos primero cuando tú ves una bailadora, un bailador, la postura natural de un bailador es esto, es apertura, es grandeza hacia lo que nos enfrenta el día a día. La postura de la cabeza, las manos. En la vida diaria no hacemos esto. Cogemos toda la energía y esta postura lo llevamos a los centros de adolescentes que tienen malos tratos, que han sufrido de cosas que ni voy a mencionar, lo peor que podéis pensar. Y cuando llegamos, no solamente en España, en Holanda, porque en Holanda además que la gente es muy calladita, muy, no sé, los españoles. Cuando llegamos a un centro, los adolescentes están así, están muy metidos, no hablan, no hay manera de comunicar, que te miran. Es como ver agujeros negros, no hay nada ahí. Y después de una hora solo conseguí que un adolescente, en vez de estar así, encerrado en su mundo, en ese negro, que se abre, que te mira, que te da media sonrisa, que saca un sonido, que te dice ole, ole, nada más, que está natural para una persona, que te dice el ole y tú dices... Un triunfo. Un triunfo, una hora que he aliviado un dolorcito de una persona y te vas a tu casa y dices, el flamenco es muy grande. Y otra cosa que hacemos, que además es muy absurdo, yo voy a la cárcel de Extremera y doy un taller una vez a la semana a los gitanos. Entonces, yo soy israelí de origen persa, judía persa, no tengo nada de sangre gitana en mi vena, lo que yo sepa. Y cómo la etnia gitana puede aceptar una judía. Recibirlo también, ¿verdad? Sí, recibir una judía extranjera, mujer. Xosi, te voy a hacer una propuesta. Dime. Y ya despedimos. ¿Nos puedes dar unos pasitos, por favor? Porque nos lo estás contando, pero a mí me están entrando ganas de verlo. A ver, si nos puedes hacer unos pasitos, por favor. Sí, y además te digo una cosa. La música es música marroquí, judía. No tiene nada que ver con el flamenco. El flamenco llega a todo. Es de un cantante israelí. يا ماما علاش مشيتي انتي عمري وحياتي دموع عيني فيك يا ماما خريتيني وتعذبتي فيا عندي خيالك يا نور عيني لموي ما انتي الحنينه لموي ما انتي العزيزه غير انتي يا ضو عيني شحال جريتي وخممتي فيا وحشت خيالك يا نور عيني يا ماما ضو عيني انتي
ماما كيفاش خليتي